Damos inicio al último módulo de la materia epidemiología, el módulo 3, el cual lo hemos denominado metodologías epidemiológicas, uso de medidas y escalas de medición. Esta es la primera parte de 4 clases que están programadas para este módulo. Y para empezar, el primer tema que nos toca desarrollar es metodologías epidemiológicas, en el cual vamos a decir que es la conjunción de 3 conceptos o de 3 palabras, que son epidemiología, método epidemiológico y estadística. Entonces vamos a decir que el estudio de la salud y la enfermedad de la población se hace utilizando la investigación, y el lenguaje con el que se expresan los resultados es la estadística. La estadística es el conocimiento que se encarga de describir y analizar los datos. Esos datos son las probables respuestas a nuestras variables, a nuestros interrogantes. Y estas son las preguntas a través de las cuales se descomponen y buscan la contestación del problema de investigación. Para que una investigación pueda ser considerada científica, debe responder 2 preguntas: el por qué y el para qué. Y debe seguir pasos y debe cumplir ciertas reglas que constituyen el método científico, el cual lo vamos a definir como un conjunto de normas que son más eficaces y eficientes para llevar a cabo una investigación científica. Esa investigación científica requiere fundamentos teóricos, de los cuales es estudiado por la epistemología, y una base epidemiológica que es estudiada por la metodología de la investigación. El metodólogo no pone en juicio sobre los conocimientos ya obtenidos, los conocimientos que la comunidad científica ha desarrollado, sino lo que hace es buscar estrategias para incrementar el conocimiento. Como dijimos que las bases de esa investigación científica es la parte metodológica, y la rama de la filosofía que se encarga de la investigación científica es la epistemología, la cual se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. La epistemología toma en cuenta factores ya sea históricos, sociales, psicológicos, con el objeto de determinar el proceso de construcción del conocimiento, la justificación y la veracidad, para dar respuestas a preguntas como: ¿qué es el conocimiento? ¿Deriva de la razón o de la experiencia? ¿Cómo determinamos que aquello que hemos entendido es en realidad verdad? ¿Qué logramos con esa verdad? En los años 70, apareció lo que es la sociología de la ciencia, en el cual, con el tiempo, fue determinada como la sociología del conocimiento, el cual se centra en buscar la verdad del producto, o sea, la verdad científica. Su meta es comprender a la ciencia, comprender su evolución, buscar sus orígenes, ahondar en sus crisis, denunciar su violencia de dominación, ya sea por la naturaleza, por el hombre y entre otras cuestiones. Los desafíos de la sociología de la ciencia fue la necesidad de repensar el positivismo como una base epistemológica y analizar cuál es la relación entre el conocimiento científico, la investigación y el contexto social. Dentro de los principales exponentes
de la epistemología encontramos a Comte. Comte es un filósofo que desarrolló una teoría que era el positivismo a mediados de la segunda mitad del siglo XIX. Comte tenía el propósito de producir una reforma social, pero para ello fue necesario reformular el método del conocimiento y estableció la ley de los 3 estadios, que es el teológico, el metafísico y el positivo, que en realidad no son partes o etapas de conocimiento científico, sino es la actitud que toma la humanidad, que toma el conjunto de individuos para explicar distintas etapas o periodos históricos. Al principio se debía luchar contra el oscurantismo y la religión, y a eso se sumaba que se debía eliminar todo lo que era la metafísica. Y allí en el cual aparece lo que es el positivismo, en el cual está centrado en ver todos los hechos y todos los fenómenos que se producen en la realidad. Por eso se considera que es el ideal del objetivo. Se centra en alcanzar las relaciones constantes que existen entre los fenómenos observados y define que el conocimiento no es algo arbitrario, sino que entiende la existencia de lo relativo frente a lo absoluto. Y de allí, la investigación científica la podemos definir como una actividad sistemática, controlada, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre fenómenos naturales. Cuando hablamos de sistemática y controlada, vamos a decir que reconoce que debe utilizarse una disciplina, que debe ser constante y que los hechos no deben estar librados al azar o a la casualidad. Y cuando hablamos de empírica, vamos a decir que está basada en fenómenos que observamos de la realidad. Y crítica, de que debemos tener esa capacidad de juzgar de manera objetiva. ¿Para qué? Para minimizar los aspectos subjetivos y los valores de juicio. Es de allí que la metodología epidemiológica consiste en la aplicación del método científico para el estudio de los problemas. De allí sale el método epidemiológico, que es una forma de relacionamiento lógico con la aplicación del método científico, en donde a partir de la identificación de un problema que afecta a una colectividad humana, o sea, un conjunto de individuos, con el fin de transformarla, dominarla e influir positivamente en la salud de la población. Ese método tiene etapas que deben ser sucesivas y ordenadas. Esas etapas son identificar un problema, hacer una revisión de los conocimientos existentes, formular una hipótesis y objetivos, recoger datos, analizarlos e interpretarlos. Y así se inicia una secuencia circular de estas etapas o niveles organizados para el logro del objetivo que nos hemos planteado al investigar un fenómeno. Este método epidemiológico tiene 3 campos de acción, que si ustedes ven son campos en el cual hemos visto en clases anteriores, que son los tipos de métodos epidemiológicos, que encontramos la epidemiología descriptiva, la epidemiología analítica, que a su vez se puede dividir en observacional y experimental. La epidemiología descriptiva, como dice la palabra, describe un evento en un lugar y en un periodo de tiempo. El objetivo básico es observar, describir e interpretar.
Debe responder ciertas preguntas. ¿Qué ocurrió? Hecho. ¿Quiénes son los afectados? Personas. ¿Dónde ocurrió? Lugar. ¿Y cuándo ocurrió? Tiempo. Estas preguntas tienden a resumir un hecho observado. Y es aquí donde se empiezan a formular las primeras hipótesis de el evento observado. En la epidemiología analítica observacional, aquí analiza las causas, efectos, causas, determinaciones. Y su objetivo primordial es demostrar la relación existente entre la enfermedad o condición de enfermedad y factores supuestamente causales. Acá va a comparar dos grupos, más un factor de riesgo, que pueden ser expuestos o no expuestos, o si hablamos de un evento, vamos a estar hablando de lo que es con enfermedad o sin enfermedad. Y acá tiende a responder las causas, el por qué ocurrió, cómo ocurrió. Y cuando hablamos de la epidemiología experimental, acá toma esas hipótesis que inicialmente fueron descritas en la parte descriptiva, pero esta vez la va a tomar y la va a examinar de un modo más estricto. ¿Cómo lo va a analizar? Comparando. Sabemos que el ser humano, una persona, aprende mediante la comparación. Entonces va a comparar para ver si esas hipótesis formuladas son ciertas, las aceptamos o las rechazamos. Acá el investigador va a ser el que va a controlar todo el proceso de investigación. Va a ser el que va a realizar todas las modificaciones necesarias para la realización del estudio. Acá en el apunte tienen un cuadrito en el cual ustedes también pueden visualizar que en la parte descriptiva observamos y comparamos. En la segunda, elaboramos las hipótesis, experimentamos las hipótesis y formulamos un informe. Ese método epidemiológico tiene etapas. Aquí lo que vamos a hacer es comparar o unificar lo que son las etapas del método junto con las actividades que se realizan en cada uno. En primer lugar, en la etapa descriptiva, vamos a observar. Y en lo que es la observación, vamos a identificar el problema, establecimos los objetivos, vemos si hay casos similares, identificamos datos existentes que nos pueden ayudar a identificar ese problema. En segundo lugar, vamos a comparar esos datos. En ello vamos a identificar características comunes en los hechos, vamos a identificar formas de aparición y de tendencia, cuándo aparecieron, en dónde se produce más, en dónde menos, en qué lugar. Y vamos a formular un marco teórico. Acá el marco teórico va a estar relacionada con nuestro problema identificado. Una vez que ya establecimos toda la parte descriptiva, vamos a entrar a esa parte analítica en la cual vamos a elaborar las hipótesis. En esas hipótesis, ¿qué vamos a analizar? Va a haber hipótesis relacionadas a la población, al efecto esperado y desarrollado, a la causa o el factor de riesgo, a la relación dosis-respuesta y a la relación tiempo-respuesta. Una vez que elaboramos las hipótesis, tenemos que planificar ese estudio. Vamos a seleccionar qué variables vamos a estudiar, vamos a definir
esas variables y categorías, vamos a ver cómo vamos a medir, qué unidad de análisis le vamos a dar, vamos a elegir el diseño de investigación, qué universo vamos a tomar, cuánto va a ser la muestra y qué técnica de muestreo vamos a tomar. Se van a elaborar todos los instrumentos que vamos a utilizar para medir, analizamos los datos y establecemos una prueba piloto para ver si toda esta planificación es operacional. Y las dos últimas etapas vamos a experimentar esas hipótesis. Vamos a recolectar datos que nos van a ayudar al procesamiento y análisis de los resultados y vamos acá a ver si esas hipótesis son verdaderas o son falsas. Las vamos a rechazar o aceptar. Una vez que hemos confirmado o rechazado esas hipótesis, vamos a llegar a conclusiones. Una vez que hicimos toda la parte metodológica y análisis, vamos a elaborar un informe o una formulación de una ley, según lo que vamos a investigar. Este informe van a ser sobre casi siempre de causas de enfermedad o fenómeno de salud y una vez que se identificó las causas, se van a poner en marcha medidas de prevención de la enfermedad o de la promoción. Eso es todo. Muchas gracias.